Buenos días otra vez. Gracias por estar aquí presentes. Ahorita, bueno, se siguen integrando compañeros a la sesión de hoy. Bueno, primero comentarles que hoy estará con nosotros o está con nosotros el doctor Adrián González Hernández. Él es médico con especialización en psiquiatría, psiquiatra, y tiene también una maestría en psicoterapia, ¿sí? Psicoterapia humanista. También, bueno, dentro de sus muchas actividades de su vasta experiencia, pues exdirector del Hospital de Salud Mental, exdirector del Centro Integral se me fue la onda del CAPA, Centro de Atención a las Adicciones, CAPA Sur, y bueno, diversos puestos, ¿no? Y cargos. Ahorita está en el Hospital de Materno Infantil como psiquiatra en el área de psicología. Y bueno, Adrián, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, muy bien. Adrián, muchas gracias por apoyarnos aquí con la sesión académica del día de hoy. Recibe un saludo de la doctora Soledad Ruiz Canán, nuestra directora general, y bueno, también del doctor Gabriel Molotla de León, que es nuestro director de desarrollo institucional. De veras muy agradecidos porque, bueno, tú eres una persona que se ha dedicado muchísimo a lo que es la consulta particular, viendo directamente a los pacientes. Y quién mejor que tú que nos dé este tema, que es el examen mental, que también la verdad es que nos ayuda mucho. Finalmente, son herramientas que necesitamos saber todos. Y bueno, ¿quién mejor que tú? Me parece que eres el indicado, por eso te molesté el día de hoy para que estuvieras con nosotros. Y bueno, pues no te entretengo, no los entretengo. Te cedo la palabra. No sé si tengas alguna presentación o cómo lo vamos a hacer, Adrián. Tú dices. Vamos a ir platicando. Órale, Vamos ok. a ir platicando. Sí, Adelante, adelante. sí, te agradezco las palabras y gracias a la doctora Ruiz Canán y al doctor Gabriel Molotla y a tu persona por considerarme dentro de los exponentes. Bueno, creo que gracias por todos tus comentarios. No, y faltaron, ¿eh? Y faltaron, pues toda una historia de vida juntos, ¿verdad? Desde chiquillos, pero bueno, eso Sí. ya es más de nosotros, ¿verdad? Sí, yo muy raro. Ok, gracias, Adrián. No, gracias por tus palabras y tu aprecio. Bueno, vamos a comenzar. Creo que es importante saber que el examen mental pues es la pieza fundamental para revisar a un paciente de cualquier característica que llegue a nuestra consulta, ya sea en el plano institucional o en el plano privado. Siempre desde el punto de vista psiquiátrico, pues indudablemente involucra la situación psicológica. Creo que son dos áreas que han estado en constante desgaste por confrontaciones que son realmente inútiles y que son el complemento para beneficiar a un usuario que solicita una consulta para favorecer su salud mental. Entonces creo que dentro de las acciones y revisiones que tiene que hacer un psiquiatra se encuentra el dominio completo sobre lo que la mayoría de los psiquiatras y psicólogos saben hacer muy bien, hacer una revisión íntegra del examen mental. En este sentido, yo les puedo comentar que primero hay que revisar pues la apariencia física en general, lo que es el paciente desde que entra al consultorio, estamos viendo su desempeño. Creo que ahí vamos viendo su edad cronológica, si corresponde con su edad aparente.
tenemos que ir viendo la situación de su aspecto personal. Vemos si va vestido de acuerdo a su edad y a su sexo. ¿Por qué es importante todo esto? Porque al final de cuentas, las situaciones que van marcando los padecimientos psiquiátricos a través de las manifestaciones externas, de lo que podemos ver en los aspectos externos que nos muestra el paciente, es muy importante ver que vaya la vestimenta de acuerdo a su edad y sexo, porque otros padecimientos como el trastorno bipolar en las fases maníacas pueden ir revelando ahí una persona que esté, en el caso de que sea una mujer, una persona que use excesivamente el maquillaje o que vaya con colores muy llamativos, con un aspecto bastante expansivo el afecto expansivo que se va a manifestar como una exagerada arreglo personal, ¿no? Que va a denotar esta exaltación. Hay que ver cómo va en su aseo, en su aliño, pues, si su vestimenta va acorde a la circunstancia en la que va manejando el paciente su condición mental. Por ejemplo, en los trastornos límites de la personalidad, pues algunas ocasiones vemos a las usuarias vestidas de una manera más provocativa, que intenta la seducción, que intenta quedar bien con el terapeuta, favorecer una buena presentación de su aspecto frente al terapeuta o a la terapeuta. Y en este momento, cuando vemos su vestimenta, pues de alguna manera va hablando sobre lo que le está ocurriendo a la paciente o al usuario. En otro sentido, por ejemplo, hay que ver la forma corporal que tiene, su aspecto, si es de su talla alta, talla mediana, talla baja, la constitución de cómo es su aspecto físico, como endomórfico, mesomórfico, octomórfico, y la complexión gruesa, delgada o media. Todo esto desde una perspectiva inicial, desde que entra nuestro paciente al consultorio. La otra también, vamos a ver qué características físicas tiene llamativas, que pudiera ser que trajera alguna lesión evidente o que esté demostrando que es un paciente violento, que cualquier situación anómala que tengamos respecto a su integridad, pues hay que irla reportando, cuando menos en la visión inicial, sin que tengamos que pedirle que nos muestre su físico, ¿verdad? Hay que ver su marcha, que eso nos va a indicar mucho respecto a cómo está su estado neurológico. Generalmente yo lo pongo como marcha normal o como ataxia cuando tiene algún problema que significaría que trae un problema de estabilidad en su marcha. La otra serían los movimientos anormales que puedan traer, que en el caso del examen mental a un paciente psiquiátrico o que está recibiendo medicamento psiquiátrico, pues ver las manifestaciones extrapiramidales de los efectos de los antipsicóticos que se manifiestan con temblor grueso de las extremidades o la marcha parkinsónica, por ejemplo, en donde van adelantando el tronco y les va ganando, como quien dice, la posición a los pies, de tal manera que es como una marcha apresurada donde parece que van de boca, ¿no? La otra sería ver cómo está la actitud, si es cooperador, si intenta ser cooperador pero no puede, o bien si es reticente, es decir, si tiene una actitud sospechosa en donde está desconfiado y estamos observando como que nos está ocultando algo. ¿Por qué es importante ver esto? Porque es uno de los indicadores que cumple
para hacer una hospitalización casi obligada, porque no sabemos detrás de esa reticencia ante el cuestionamiento abierto sobre las cosas que le están ocurriendo. Generalmente nuestros pacientes se sienten agredidos porque son llevados a la consulta de manera forzada o si no con engaños y llevados generalmente por un familiar, quienes con el desgaste propio de las enfermedades mentales pues van saturadas, van cansadas, van molestas y la resistencia de los usuarios para acudir a la consulta pues es más que evidente. Entonces es poco probable que tengamos una persona frente a nosotros que sea totalmente cooperadora en cuanto a la entrevista en donde estamos realizando nuestro examen mental. Pero una de las cosas que observamos es que si después de un periodo breve del inicio de la consulta, de la entrevista, no vemos al usuario que realice un enlace, una alianza terapéutica favorable, pues entonces debemos de estar pensando en una de las características del examen mental, que sería la reticencia, que es el ocultamiento de información que generalmente está dominada por procesos del pensamiento o por alteraciones de la sensopercepción, como serían alucinaciones auditivas que le estén indicando, que le estén ordenando cosas, que no conteste, que les esté diciendo cosas de nosotros para evitar esta alianza terapéutica, y entonces el usuario se torna francamente desconfiado y tiene reticencia a darnos información sobre lo que le está ocurriendo. Entonces, ese sería un indicativo de hospitalización. Pareciera un poco exagerado, pero es de esos usuarios que nos dan la sensación de que algo no está bien con lo que nos está expresando o con lo poco que nos está diciendo. No nos permite llegar a ninguna situación de conclusión inicial y lo vemos con una poca cooperación. Por eso hago hincapié en que los usuarios tenemos que diferenciarlos entre los que son cooperadores a la entrevista, en los que son poco cooperadores, pero que finalmente están aportando información, en los que intentan ser cooperadores, pero no pueden, o los que son francamente reticentes, que están ocultando información por el proceso patológico de pensamiento que traigan o por alteraciones de la sensopercepción, generalmente alucinaciones auditivas de las que denominamos imperativas o que les dan órdenes, pues, ¿no? Después de revisar esto, hay que ver cómo está la atención, es decir, vemos si está, su estado neurológico está alerta, está obnubilado, está pues confuso, o si definitivamente hay una incapacidad para mantener la atención y que podemos denominarla como la aproxexia. Recuerden que todo esto es una valoración justamente en donde hemos sido más criticados los profesionales de la salud mental. Todo esto que les estoy hablando es de una manera subjetiva y depende de la apreciación de cada uno de nosotros, de los clínicos, que tenemos de alguna u otra manera la obligación de llegar a un diagnóstico desde inicial, desde que entra al consultorio, desarrollando exámenes de gabinete. Eso luego el psicólogo, sin ni siquiera le mandó a hacer una prueba de imagen, exámenes. Y la verdad es que nuestra posición de clínicos nos obliga de alguna manera a considerar situaciones hasta de tipo económico en donde nosotros tenemos cierta certeza del diagnóstico aún sin ayudarnos de auxiliares, ¿no? de exámenes de gabinete o de laboratorio. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, una variación en el estado de la conciencia, en la alerta, nos estará hablando de ciertos padecimientos más de tipo que involucran a un estado físico médico alterado, ¿no? Como sería el delirium,
en donde vemos de forma inicial variaciones en el estado de la conciencia en un periodo de 24 horas y que en el paciente que tiene delirium, pues de alguna manera puede estar durante el día hasta tranquilo o no tener alguna apariencia ni de agitación ni de alteraciones en su conciencia, pero llegando el atardecer, el anochecer, empiezan a sufrir alteraciones cognitivas que pueden involucrar desde procesos del pensamiento patológicos hasta alucinaciones de cualquier tipo de la sensopercepción. Entonces, si ustedes se fijan, ya desde que vemos a nuestro usuario, si vemos que trae una marcha parkinsónica, pues tratamos de indagar si es un efecto secundario de algún medicamento que estemos dando previamente, o bien si vemos un paciente que difícilmente mantiene la atención, pues estamos hablando ahí de que pudiera ser un estado de alerta disminuido a prosépsico, hipoprosépsico, asociado a una enfermedad médica, ¿no? Por ejemplo, en los ancianos, en la gente que tiene más de 60, 65 años, la infección de vías urinarias es una de las condicionantes para que se desarrolle una alteración mental que va desde un proceso agudo como es el delirium, que es una urgencia psiquiátrica, o si no a la instalación de un estado psicótico, que ya lo vamos a ir viendo. El estar psicótico involucra en un amplio margen el que haya alteraciones sensoperceptuales e ideas delirantes. Algunos autores son más estrictos y se refieren a que debe haber forzosamente ideas delirantes para que podamos decir que el paciente está psicótico, porque consideran algunas veces que las alucinaciones se pudieran considerar de alguna manera esperadas y pudieran entrar en un proceso que se llama alucinosis y que es secundaria también ya sea a la ingestión de sustancias tóxicas, adictivas, o si no a un proceso como el delirium, que es una urgencia psiquiátrica. Entonces, si se fijan, ya involucramos la atención, vemos el estado físico aparente que nos muestra cuando va entrando al consultorio, la manera en que se sienta, la manera en que camina hasta donde se sienta, cómo se está dirigiendo hacia nosotros. Y la otra es, el otro es observar su atención y posteriormente ya empezar con un interrogatorio o preguntas más dirigidas, como sería la orientación, ¿no? La orientación, como todo mundo acostumbra a citarlas, que me parece bien, que sería la orientación en tiempo, en circunstancia y en lugar, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, pues vemos claramente que una falla en la orientación del tiempo generalmente ocurre en las personas que tienen un proceso de deterioro cognitivo, generalmente en los usuarios que acuden con nosotros mayores de 60 años, que ahí sí es por una situación de deterioro cognitivo franco, y la otra que pudiéramos encontrarlo en un paciente psicótico que pudiera tener una edad más joven, y entendemos que la misma situación de ensimismamiento hacia sus procesos internos, como son las ideas delirantes o las alucinaciones, pues le impiden estar al tanto de la fecha en la que están viviendo. La otra, la circunstancia, pues hay que ver si realmente el usuario está ubicado en qué condición llega al consultorio, si él sabe que va como paciente, si él sabe que va como acompañante, o él sabe para qué lo llevan. Recuerden que, aunque parezca muy simple o lógico, algunos usuarios piensan que van acompañando al familiar que realmente los lleva a ellos, o si no, trata de pasar desapercibido intentando con la negativa decir es que a mí no me pasa nada. Y entonces estamos viendo ahí varias cosas como lo que ya hablamos, la actitud, si es cooperadora al interrogatorio o bien si está desorientado en circunstancia.
hay que irlo analizando y hay que irlo juntando con toda la información que vamos recopilando. En cuanto a la orientación en lugar, eso generalmente lo vemos una pérdida de esta orientación en lugar en los pacientes que están hospitalizados y que tienen poca iluminación en el lugar en donde se encuentran. De tal manera que como no hay una luz natural, generalmente los accesos de luz natural no están cercanos a la cama en donde se encuentra el usuario, o si vemos que aun cuando tenga la iluminación no sabe bien la hora exacta, pues estamos ya también hablando más de un proceso psiquiátrico que sea crónico, sino un proceso agudo, ¿no? Que involucre casi todos los caminos nos llevan en este sentido al delirium, ¿no? Porque el hecho de no tener la ubicación en lugar, pues nos está hablando de un pensamiento bastante desorganizado o si no de una atención bastante disminuida. Otro de los parámetros que tenemos que evaluar es la comprensión, es decir, si el paciente está entendiendo lo que estamos tratando de comunicarle o las preguntas las estamos haciendo adecuadamente como para que el usuario nos pueda comprender el tema en el que nos estamos desarrollando en ese momento en la comunicación con él, ¿no? Entonces sí hay que citarlo así, tal cual. Sí hay comprensión de parte del usuario a lo que tratamos de comunicarle. La otra sería, ya entrando en un área más de la sensopercepción, en donde como ustedes saben, los órganos de los sentidos son los que nos van a mantener el estado patológico o no patológico de cómo entra el estímulo, cómo se lleva tal estímulo a través de cualquier órgano de los sentidos hacia la corteza cerebral, y de ahí se le da un significado en donde da una respuesta y una interpretación, de tal manera que ahí llegamos al parámetro de las alteraciones sensoperceptuales, es decir, entra el estímulo y al percibirlo se le da una interpretación. Entonces ahí puede ser de cualquier alteración de los órganos de los sentidos, que generalmente las que vemos en el área de la salud mental son alucinaciones auditivas en procesos psicóticos agudos, o bien alucinaciones visuales que pueden que pueden manifestarse en diferentes usuarios, tanto en pacientes como los que padecen son de tipo visual o auditivo, que presentan los esquizofrénicos son de voces que varias, hombres y mujeres, que hablan sobre el paciente, percibir como murmullos, y el usuario en un paciente anciano que tiene un deterioro cognitivo ya de medio a severo, lo que podemos encontrar en ellos es que generalmente las alucinaciones son visuales, en donde ven sombras, en donde ven gente que ya murió. Incluso pueden desarrollar una comunicación que se le denomina soliloquios, que es diferente a los monólogos. Los monólogos, cuando se mismo, eso se denomina monólogos, pero el soliloquio es cuando la persona está hablando o también puede conversar con una voz que le esté hablando, y ahí se le denominan pues soliloquios, y esos son patológicos. Generalmente los soliloquios se pueden dar en los ancianos que durante la noche no pueden dormir y ven este tipo de sombras, o ven gente extraña o gente que ya murió
conocida y empiezan a conversar con ellos, ¿no? En el otro sentido, en los pacientes que tienden a contestar lo que las voces les están diciendo, están como que la observación en el examen mental, como sería la hilaridad, es decir, los usuarios que se ríen sin un motivo. Así se le denomina, hilaridad, es decir, las risas inmotivadas respecto a la realidad externa que todos vivimos, pero que son congruentes con su realidad interna del usuario, que son asociadas generalmente a las alucinaciones auditivas, aunque también puede haber alucinaciones visuales que le puedan causar risa al paciente, y entonces de alguna manera pues nosotros nomás vemos que se estudia alucinado. Ustedes van viendo, vamos a ir, ya revisamos su atención, su orientación, la sensopercepción, la comprensión, la orientación. Respecto también a la sensopercepción, hay que distinguir las que son, por ejemplo, ilusiones de alucinaciones. Las ilusiones son con un estímulo visual real externo y que son normales y que pueden ser generadas por cansancio o por el distanciamiento del estímulo. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando vemos generalmente los que manejan que vamos en carretera y que se ve así como agua en la carretera, que eso pudiéramos decir que es una ilusión visual ocasionada pues, por diferentes circunstancias climáticas, y que también se les puede denominar ilusiones en donde podemos encontrar figuras en las nubes o en el cielo, y que pareidoilias. Es porque sabemos que esa imagen va a desaparecer conforme vayamos avanzando en carretera o conforme vayamos poniendo atención hacia lo que se está formando en el cielo, pero que nosotros sabemos que es parte de un proceso interno, en este caso de la sensopercepción, porque si hay un estímulo está la forma de la nube, en el caso de que encontremos figuras en las nubes, y que eso nos da la sensación de que estamos viendo algo. En cambio, en la alucinación no hay un estímulo externo real y el usuario está desarrollándola de acuerdo al órgano de los sentidos que esté involucrado. Hay que recordar que en los ancianos, por ejemplo, se presenta una alucinación que se denomina dermatozoica, es decir, la sensación de que le caminan animalitos en la piel a la persona, y que en ocasiones se forma un complejo psicótico dermatozoico, es decir, la persona está viendo que hay cómo le caminan por dentro esos animalitos por debajo de su piel, y lo está pensando. Entonces hay una dificultad para hacer una diferenciación entre si es una alteración sensoperceptual o es una alteración del contenido del pensamiento. Aunque al final de cuentas, lo que nos debe de llamar la atención es que en ambos son procesos patológicos, y eso nos está indicando un episodio psicótico que generalmente se presenta en el adulto mayor. ¿Sí? Las alucinaciones dermatozoicas, cuando sienten que les caminan los animalitos, cómo se rascan, que es un prurito donde el estímulo no está directamente relacionado
de la piel que vaya por las vías eferentes y que se desarrolle un estímulo real, sino que sea creado en la corteza y de esa manera sea una señalización errónea que se creó en la corteza misma sin que necesariamente haya estado el estímulo a través de las vías aferentes, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, las alteraciones sensoperceptuales, las más comunes, ya las vimos, las auditivas, las visuales. Las auditivas pueden ser de muchas voces que estén hablándole al usuario, que le estén diciendo que haga cosas, que esas, las alucinaciones auditivas que dan órdenes o que también se llaman imperativas, son de alguna manera un criterio de hospitalización, porque no sabemos en qué momento le va a ordenar que se haga daño o que le haga daño a alguien. Las otras, las de las alucinaciones, por ejemplo, olfativas o del gusto, generalmente se dan en pacientes que tienen un daño orgánico en la corteza prefrontal, parietal, principalmente, ¿no? Y que nos indica una situación ahí de un foco epileptoide ahí que genere una señalización errónea, ¿no? Siempre que se presenten de este tipo con predominio pues de alucinación olfatoria o gustativa, tenemos que buscar, no omite que busquemos una situación ahí crónica, sino tenemos que buscar más bien una situación orgánica de un daño por ocupación o por un traumatismo cráneoencefálico o por antecedentes perinatales que de pronto se nos van de largo. Recuerden que los antecedentes perinatales son importantísimos porque hay que buscar cuando hay hipoxia al nacer o cuando hay ictericia. Y que eso de pronto ante las demandas externas, como van en aumento de manera progresiva a través del tiempo, pues de pronto dejamos de lado a alguien que presentó ictericia en los primeros días de vida y que ahí queda como un registro, como un antecedente, pero nadie lo toma en cuenta hasta que se pregunta de manera, vemos que hay un neural ocasionado en aquel momento cerebral pues madurativo adecuado y que se va a manifestar en el tiempo con una situación de epilepsia que puede tener en su mayoría las alucinaciones olfativas o gustativas, ¿no? Fíjense cómo tenemos que ir uniendo todos los datos que podamos ir recolectando. Respecto al lenguaje en el examen mental, después de revisar las alteraciones sensoperceptuales, vámonos con el lenguaje. Hay que ver si el lenguaje es coherente, es decir, si se le entiende, si se le entiende a lo que nos está diciendo. Congruente, es decir, si va de acuerdo a no al lenguaje del contenido normal que podamos estar hablando con el usuario, sino al lenguaje congruente, ya sea en un sentido con su estado psicótico, por decirlo así, si el paciente solamente está hablando de las cosas que le están ocurriendo de manera interna o si el lenguaje es... ¿Sí? ¿A poco sí, doctor? Bueno, no sé. No, yo supe que... Perdón. Listo, Adriana, ahí se abrió un micrófono, pero ya lo... Sí, no te preocupes. Entonces, ahí hay que ver si el lenguaje es congruente o incongruente respecto al discurso, ya sea realizado en cuanto a lo que le estamos preguntando o bien en cuanto nosotros estemos observando de su contenido psicótico. La otra es si el lenguaje lleva una directriz, es decir, si va directo a lo que se le está preguntando o si el lenguaje es tangencial, si va dándole vueltas a lo que le estamos preguntando y también ver si lleva una velocidad adecuada
o si va muy acelerado o si va muy lento, en cuyo caso se cita como taquilalia o taquipsiquia, ¿no? Entonces, ahí hay varias circunstancias que hay que ir viendo en cuanto a la claridad, la velocidad, el volumen, y que va manifestando. Recuerden siempre que el lenguaje en su expresión oral es la manifestación del pensamiento, y entonces de ahí el que si alguien está hablando muy rápido, que podamos hablar de la velocidad aumentada, ¿no? Por ejemplo, en el trastorno bipolar se van compensando varias cosas, como una velocidad del lenguaje aumentada porque hay un pensamiento aumentado en su proceso de generación de las ideas y del razonamiento, y también basados en un afecto que se denomina expansivo o exaltado, es decir, que el paciente de pronto va hablando, hablando y parece que se va excitando cada vez más hasta que termina con una situación explosiva ahí violenta, ¿no? En cuanto al contenido del pensamiento, pues vamos a estar revisando las ideas que son sobrevaloradas, de las ideas delirantes o de las ideas deliroides. ¿Por qué hay que hacer esa diferenciación? Porque las ideas sobrevaloradas son normales, es decir, las podemos presentar cualquiera de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que están sometidos al juicio, que es una de las funciones mentales muy importantes que realiza nuestro proceso del pensamiento. Entonces, cuando hay una idea sobrevalorada, es decir, si yo pienso que una persona me tiene mala voluntad porque no me saludó en la mañana, o porque van varias veces que de pronto lo veo que se reúne con gente que no es afín a mi forma de ser o a mi forma de pensar o de actuar, y de pronto me lo encuentro y veo que no me saluda, que hace gesticulaciones pues que son adversas al afecto que puede manifestar, pues yo puedo crear una idea sobrevalorada de que esa persona me tiene, que está ideando algo contra mí, o que está hablando de mí, o alguna situación. Pero de pronto yo digo, bueno, pues ¿por qué tendría que ser así? A lo mejor pues coincidentemente no es gente, como dice, cercana a mí, y pues tampoco puedo esperar que me pueda saludar como yo quiero que me salude. Ahí estoy haciendo yo un razonamiento y haciendo el uso del juicio para hacer una diferenciación entre si es patológico lo que yo estoy pensando o no. En el paciente que está psicótico y que presenta ideas delirantes, lo que ocurre es que ese proceso que yo les digo que acabo de hacer, él no tiene esa posibilidad, no tiene la posibilidad de reducirlo a la realidad, sino que él cree firmemente que cuando pasa por donde está esa persona, que si estuviera reunida con un grupo y se sueltan riendo al momento que él va pasando, él crea una idea delirante de tipo referencial. Es decir, piensa que se están riendo de él o piensa que están hablando de él, a pesar de que pueda realizar algún juicio, como su juicio está desviado, él no puede hacer un juicio certero, y entonces crea una idea delirante, una idea que no puede ser pasada por el juicio, o lo hace de manera errónea, y entonces él cree firmemente en que están hablando de él o que le quieren hacer daño. Recuerden que en ese sentido hay varios tipos de juicio. El juicio que se denomina juicio insuficiente, es decir, cuando alguien, por ejemplo, en el caso de los que tienen algún problema, como el síndrome de Down, que tienen un juicio insuficiente, es decir, nacen con un déficit en sus capacidades intelectuales. Y entonces eso se denomina juicio insuficiente. La otra es un juicio debilitado, es decir, alguien que tuvo su paquete intelectual, su paquete adaptativo,
o cerebral o su desarrollo cerebral adecuado, y de pronto por el tiempo o porque el índice de deterioro así lo va dictando, que inicia después de los 25 años, se va debilitando su capacidad para hacer un buen razonamiento de todo ese capital ideativo que cada uno de nosotros tenemos, pero que originalmente estuvo con todas sus capacidades. Eso se le denomina un juicio debilitado y es propio, por ejemplo, de la vejez, en donde empiezan a aparecer síntomas de deterioro cognitivo y que pueden llevar o no a una demencia de cualquiera de los tipos que ya conocemos. Otro de los juicios que se tiene que ver cómo está en un paciente sería el juicio suspendido, que es cuando la persona está actuando bajo la intoxicación o los efectos de alguna sustancia generalmente adictiva, como es en la del alcohol, en la embriaguez o en las personas, ahorita las más frecuentes, que consumen marihuana o metanfetaminas. Ese juicio está suspendido porque no hay una capacidad de un proceso de razonamiento, de análisis y de una respuesta adecuada del pensamiento. Entonces, ¿por qué les menciono esto del juicio dentro del contenido del pensamiento? Porque de eso va a depender si clasificamos una idea sobrevalorada o una idea delirante. Hay algunos autores que manejan la idea del liroide, es decir, una idea como estas que le digo referenciales, es decir, que la gente pueda estar hablando de uno, que se quedan como encapsuladas, como muy fijas, pero que no dan una manifestación patológica o no actúan sobre la voluntad, es decir, sobre la actividad, en donde hay una intencionalidad de la conducta respecto a esa idea. En su caso delirante, en la idea del liroide no afecta esa conducta externa. Entonces, está como en un intermedio entre una idea delirante y una idea sobrevalorada. Ahí es, de acuerdo a los autores, es difícil hacer esa diferenciación. Luego podemos hablar sobre las ideas fijas o obsesivas, que en términos prácticos pudiéramos hablar de que son ideas sobrevaloradas, pero que son específicas de padecimientos afectivos. Es decir, alguien que tiene un pensamiento que es intrusivo, pero que está coloreado por el afecto, que es una de las áreas del examen mental, que ahorita vamos a hablar de ella. Es decir, la idea es repetitiva, es intrusiva, como está generando un problema en cuanto a la tolerancia de tener o no la capacidad para resolver las situaciones que nos causan incertidumbre. El pensamiento repetitivo, intrusivo, se denomina intrusivo porque no podemos cambiarlo, es decir, no podemos cambiar de canal. Tenemos un problema, por ejemplo, que tenemos que resolver antes del viernes. Si no lo resolvemos hoy miércoles, ya empezamos a no estar tranquilos durante el día y ese pensamiento nos invade a pesar de estar teniendo otras actividades y no nos deja estar en paz porque estamos pensando en que tenemos que resolver ese problema antes del viernes y está dando vueltas y vueltas y vueltas. Eso sería un pensamiento intrusivo, repetitivo y que generalmente es la causa de estas trastornos mixtos ansioso-depresivos que están sentados sobre una base de personalidad ansiosa, es decir, que la persona siempre ha sido preocupada durante toda su vida, aun cuando sean circunstancias o acciones que no le correspondan, pero son de esas gentes que se preocupan por lo que le pasa al vecino, por lo que pasó en la esquina. Y entonces todos esos pensamientos, todas esas preocupaciones se adueñan del proceso del pensamiento y entonces están dando vueltas y vueltas hasta que hacen un proceso de salida de la ansiedad y lo pueden manifestar a lo largo del tiempo
o bien de manera inmediata. De manera inmediata haciendo un ritual que dé salida a ese pensamiento intrusivo, o si no a lo largo del tiempo, que termine en que ese estar pensando y pensando hace un desgaste y enciende las alarmas de este eje del estrés que se denomina hipotálamo hipófisis adrenal. Este eje se altera por la sustancia del estrés, que es predominantemente el cortisol, y entonces el cortisol se torna agresivo contra algunas estructuras cerebrales, disminuyendo también, por ejemplo, la producción de serotonina, y esta indirectamente va a alterar los niveles de las otras aminas, como sería la noradrenalina o la adrenalina, una que se produce en la corteza suprarrenal o la otra en el locus coeruleus en el cerebro. Entonces, si el estrés está permanente en una persona que tiene una personalidad ansiosa desde joven, está constantemente preocupada, esa preocupación empieza a generar estrés que ya es sostenido, que ya es productora de cortisol, y entonces empieza a agredir a las estructuras cerebrales, al hipocampo, en los cambios en los neurotransmisores, en la clasificación de la información que es peligrosa de la que no es peligrosa, cuándo mantener encendida la alarma y cuándo se debe de desconectar esa alarma, que es dependiente de la noradrenalina y adrenalina. Y entonces la manifestación a largo plazo es que haya hipertensión, porque recuerden que hay el núcleo paraventricular que se encuentra ahí en el camino de este eje y que genera de pronto hipertensión reactiva, pero de tanto estar esa señalización errónea, pues termina convirtiéndose en una hipertensión idiopática, o si no, en la producción excesiva de niveles de glucosa, porque al final de cuentas es una reacción de supervivencia en donde el cuerpo va a estar preparado para la pelea, para huir, o bien se queda congelado, vamos a decir así, ¿no? Y al final de cuentas el cuerpo y el mismo cerebro tienen que garantizar la acción de cualquiera de esas tres situaciones, y eleva el funcionamiento del gasto cardíaco y los niveles de glucosa para tener la suficiente energía para realizar cualquiera de esas tres acciones. Entonces, si vemos que esa situación está alterada y que tiene que ver con pensamientos intrusivos, nos explicamos el por qué las personas que son bastante obsesivas, por qué terminan teniendo enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, en esta parte vemos que una idea fija, como sería una idea de tipo persistente, repetitiva, intrusiva, vean cómo en él contiene una manera de actuar sobre el funcionamiento corporal. La otra parte importante sería el afecto, la revisión del afecto. Recuerden que para guiarnos de manera clínica podemos ver que el afecto es lo que nos muestra la persona cuando la estamos observando, que es diferente a la emoción, que la emoción podemos de alguna manera tomarla como que son estímulos o respuestas físicas a cierto contenido del pensamiento, y que puede ser las mismas reacciones pero coloreadas por el contenido del pensamiento, y que pueden ser desagradables o agradables, pero que lo más importante es lo que dura. Entonces, las emociones son de corta duración, no deben pasar más de 24 horas, porque si no, ya en lugar de ser emociones, serían ya unas situaciones más de lo que se denomina sentimientos, ¿no? Porque los sentimientos, aparte de que se pueden manifestar a través del afecto, es decir, no, también tenemos que preguntarla, porque una cosa es el estado de ánimo, otra cosa es una emoción, otra cosa es el afecto,
y otra cosa es el sentimiento. Recuerden que los sentimientos son emociones que han sido ya duraderas, pero que son pasadas a través del pensamiento y que se fortalecen por haber sido pasadas por ese proceso del pensamiento. ¿Cómo lo podemos identificar? Por ejemplo, unas personas, una pareja que vaya a consulta y que luego el hombre o la mujer pueda decir, es que siento que ya mi pareja ya no me quiere como antes. Y al preguntar, es que ya no es tan expresivo como lo era al inicio. No necesariamente quiere decir que haya dejado de tener un sentimiento por su pareja, ¿sí? O una emoción, sino que la duración de esa emoción, por así decirlo, caducó porque ya fue pasada por el proceso del pensamiento y se considera con un mayor depósito de energía psíquica hacia esa sensación que tiene por su pareja. Entonces no necesariamente dejó de quererla o de amarla, sino al revés. Se convirtió en un sentimiento que es una manifestación del estado de ánimo mucho más fuerte y que es más sólida respecto al tiempo. Entonces hay que saber distinguir en cuanto a el enamoramiento, que pudieran ser emociones cortas pero continuas en un periodo de tiempo y que nublan, pues, por ejemplo, la razón. Y está este caso, ¿no? Pues es que está enamorado y solamente ve las cosas agradables de la persona y las desagradables quedan a un lado. Y después, cuando va pasando esta serie de estímulos emocionales cortos, pero en periodos grandes de tiempo, lo que sucede es que se está transformando en un sentimiento y ahora se ve a la pareja ya con una mayor claridad, pero con una fortaleza en cuanto a las sensaciones que despierta uno por el otro, ¿verdad? Entonces, eso sería el sentimiento cuando las emociones o estas sensaciones continuas son pasadas por el pensamiento, por el juicio, el razonamiento, se fortalecen y pasan a ser el sentimiento. O bien el estado de ánimo, que es esta sensación que tenemos de base todos, que yo puedo estar aquí con ustedes aparentando tranquilidad o estando sonriendo, pero por dentro puedo sentirme muy triste, ¿no? Pero eso solamente lo sabrían si yo se los expresara. Entonces, eso viene siendo el estado de ánimo, es cómo nos sentimos de manera basal, cómo está estable fuera del afecto, es decir, lo que vemos de la persona o de lo que nos manifieste. Cuando se lo preguntamos, ahí es cuando nos va a decir si su estado de ánimo es bajo, si su estado de ánimo está normal, o cuando no es posible que lo manifieste, lo vamos a esperar, por ejemplo, como en el trastorno bipolar, una exaltación del afecto, porque el estado de ánimo se está expandiendo. Y entonces viene esta fase de hipomanía o manía, en donde ya el afecto está totalmente disperso y está coloreando toda la actividad de la persona. Entonces ya vimos pues la diferencia entre el afecto, emoción, sentimiento, estado de ánimo. Todas tienen que ver si es el periodo de tiempo que duran, si son pasadas por el pensamiento o lo que estamos sintiendo de base. En el otro sentido, hay que valorar lo que se llama la actividad. La actividad, recuerden que se divide en dos, en la planificación y en la ejecución, y que la podemos citar como abulia, hipobulia o hiperbulia. Es decir, cuando hay una actividad aumentada, cuando hay una actividad disminuida o cuando es una actividad normal. ¿En dónde nos sirve? Generalmente en la distinción de los cuadros depresivos, sobre todo porque ahí la falla de pronto es difícil distinguir si es un agotamiento físico real o es una alteración de la actividad en su fase de ejecución. Es decir, la persona que está deprimida
puede hacer la primera fase muy bien, como sería planificar, es decir, desde mañana voy al gimnasio y entonces llega el día de mañana y cuando está por levantarse empieza una sensación como de que sí quiero hacerlo, pero hay algo que me lo impide y luego no sabemos si es falta de energía o es solamente un empujoncito lo que necesitamos. Total que termina perdiéndose la fase de ejecución. Se hizo la planificación, pero no se hizo la ejecución. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro de las cosas que les atribuyen a la gente que está deprimida, cuando no hay una buena cultura en la salud mental, respecto a la salud mental, luego piensan que estos pacientes son flojos o no quieren hacer las cosas de manera por iniciativa, cuando en realidad lo que está mal es la actividad, en su fase de ejecución. Entonces, por eso les digo que es un poquito complicado distinguir si es una falla de actividad o si es un agotamiento físico real por un desgaste de la ansiedad que trae o porque realmente el usuario no quiera levantarse a hacer sus actividades, ¿no? Generalmente una persona ansiosa no quiere levantarse porque todo lo percibe como amenazante, pero la misma ansiedad no lo deja estar descansando en su cama y entonces eso lo obliga a iniciar el día. Y entonces, aun cuando esté con esta sensación de que algo puede ocurrir, tiene que empezar a hacer sus actividades para cumplirlas, porque si no, sería otro autocastigo por la autoexigencia que tiene este tipo de usuarios con esa ansiedad permanente, ¿no? La otra situación que habría que valorar sería lo que se denominan las funciones mentales superiores, que finalmente todas son funciones mentales superiores, pero que es el análisis, la síntesis y la abstracción, y que casi todas dependen de la capacidad intelectual y que ahí vamos a ver qué tipo de juicio puede tener ese paciente. Es decir, si hay un juicio insuficiente, como en los usuarios que tienen un trastorno del desarrollo de la inteligencia, que pareciera que esta nueva clasificación deja la duda ahí si alguien nace con retraso mental o si su desarrollo intelectual no fue el adecuado. Pero generalmente los retrasos mentales son los que tienen un juicio insuficiente y por lo tanto su capacidad de análisis y de síntesis está disminuida o es insuficiente y la abstracción pues es muy, no tienen abstracción, casi todas sus pensamientos, sus acciones son bastante concretas. Entonces, nos ayuda a distinguir en cuanto a qué pudiera estar alterando una situación en una persona más bien con trastornos afectivos. Porque generalmente cuando no es un retraso mental o cuando no es una situación de tipo orgánico como epilepsia o como un traumatismo cráneoencefálico, cuando están disminuidas las funciones de análisis, síntesis y abstracción tienen que ver más con el afecto. Incluso, por ejemplo, en las pruebas psicológicas, cuando se mide el coeficiente intelectual, alguien que tiene un coeficiente intelectual medio o incluso sobresaliente puede salir en esas pruebas bastante mal porque hay una influencia del afecto sobre estas capacidades de análisis, síntesis y abstracción y por lo tanto tener esas respuestas en este tipo de valoraciones pues bastante fallidas y entonces estamos confundiendo algo que puede ser realmente de tipo orgánico, de una capacidad intelectual baja y que recuerden que la inteligencia se mide no solamente con el coeficiente intelectual, sino en la capacidad de adaptación de la persona y eso nos puede hacer la diferencia entre si está esa falla en estas pruebas de inteligencia, si está dada por una alteración en la afectividad o bien realmente tiene un problema de coeficiente intelectual bajo y por lo tanto una pobre capacidad de adaptación. La otra ya lo platicamos dentro del contenido del pensamiento por lo que involucra,
que es el juicio, que es una de las partes del examen mental muy importantes y que ya dijimos que puede ser insuficiente, debilitado, desviado o disminuido. Ya revisamos los tres primeros. El desviado, recuerden que es cuando se hacen interpretaciones distorsionadas que no pueden pasar por la capacidad de análisis o el razonamiento. Y el disminuido puede ser y se cita casi siempre cuando hay un trastorno afectivo, como los trastornos de ansiedad o en los cuadros depresivos. Ahí, como hay esta famosa tríada de Beck, en donde la persona en la forma de verse, en la forma de ver su entorno y en la forma de ver el futuro, lo ve con una pobreza en cuanto a que todo salga bien o a que todo le vaya bien. Esta triada de Beck genera que haya un debilitamiento en el juicio, porque todo lo que tiene que ver con él, con su entorno y el futuro, pues es gris o lo coloca en una desventaja que solamente lo da en una visión de túnel, es decir, solamente ve lo que está coloreado a través de un túnel afectivo. Y entonces, ¿cómo hacemos esa diferenciación en el tiempo? Que conforme va actuando la psicoterapia o va actuando el antidepresivo o los dos, que es el tratamiento ideal para los cuadros afectivos, se va abriendo el panorama y entonces la persona empieza a ver toda la gama de posibilidades que en un principio, cuando estaba en el episodio agudo del cuadro afectivo, se reducía a una visión de túnel. Entonces, ahí vemos un juicio disminuido por la sintomatología afectiva, que es la principal que hay que hacer la distinción. Y en la otra, en el otro gran parámetro que hace el examen mental clásico sería la proyección, es decir, qué planes tiene a futuro, si está impedido por esta triada de Beck, o bien por esta visión en túnel, o bien por esta forma de relacionarse con el mundo externo o la vista hacia el futuro. Entonces, si ustedes recuerdan, están los tipos relacionales que son los que encajamos en un perfil obsesivo o controlador, otra forma relacional que son los fóbicos o evitativos, la otra los que son paranoides o que se sienten ofendidos con cualquier situación, aun cuando sea un comentario a favor o también sea en contra, son las formas relacionales que tenemos cada uno de nosotros, dictados por lo que va formándose nuestra estructura de personalidad a lo largo de la infancia y de la adolescencia. Entonces, en base a eso se puede hacer también una situación de proyección a futuro. No sé si tengan alguna pregunta. Ahí terminaríamos a grandes rasgos lo que sería el examen mental, que eso hay que hacerlo en 15 minutos durante nuestra consulta, ¿verdad? Para luego emplear otro tiempo en explicarle lo que le está pasando al usuario y luego, en el caso de los médicos psiquiatras, pues establecer un tratamiento farmacológico o en el caso de los psicólogos, una estrategia psicoterapéutica, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Adrián. De pronto, cómo debemos de ir desarrollando, y ahí me parece sobre todo con la expertise, este ojo clínico, ¿no? El hecho de poder ir detectando todas esas características que acabas de comentar y desde que entra el paciente. Eh, Aparentemente sencillo, dices en 15 minutos, pero finalmente pues es lo que nos va a ir la experiencia y claro, el conocimiento de lo que es la psicopatología y todo lo que hemos estado estudiando, pero se va haciendo aparentemente cada vez más sencillo, pero pues por eso muchos dicen debes de tener por lo menos, no sé, tantos años en esto
y tanta experiencia, no es de un día para otro, de verdad bien importante. Comenta el doctor Molotla, hay un poquito de problemas en el instituto para conectarnos. Bueno, creo que en todo gobierno, toda la secretaría y todo gobierno, ahorita no tenemos internet. Entonces, de pronto queremos participar o quieren participar y se traba mucho. Dice el doctor Molotla, una revisión de la clínica clásica y vanguardista, doctor, que siempre será la mejor herramienta de diagnóstico. Muchísimas gracias, el doctor Molotla. Gracias, doctor. Dice Nancy Leticia, ¿en qué supongo que bibliografía podemos ahondar en los tipos relacionales y distinción entre emoción y sentimiento, afecto y estado afectivo? Sí, bueno, lo que yo siempre les comento es que nosotros en el Fray Bernardino Álvarez, los que egresamos de la UNAM, de la psicología médica de la UNAM, utilizamos de base, dependiendo de qué institución haya sido nuestra formación. Nosotros los del Fray Bernardino utilizábamos mucho el del doctor Beta. Es un personaje de la psicopatología argentina, y que ahí es donde hace una distinción clara sobre este tipo de abordaje al afecto, ¿sí? Y el tipo relacional, bueno, son de las escuelas ericksonianas, pues, y ahí podemos encontrar este tipo de forma relacional que se tiene con uno mismo, con el ambiente y con la forma de ver la vida, ¿verdad? ¿Nos puedes repetir el nombre del autor, el primero que comentaste, Adrián? Sí, es el doctor Beta, Ajá. que se llama Manual de Psiquiatría. Aquí les voy a hacer comercial, pero no porque sea el original, porque fíjense que ese hasta en copia lo conseguimos allá en el hospital. Sería yo así lo tengo, pues. Es como la Biblia de los que somos egresados del Fray Bernardino. Ok. ¿No? Entonces es el examen mental y algunos síndromes, pero lo importante es ver que es la escuela, una de las mejores, que es la argentina, pero que se complementa con muchas otras, ¿eh? O sea, realmente ahí pueden también leer sobre la Juria Guerra, que es de psicopatología española, y algunos otros como el Henry A. de la escuela francesa, ¿verdad? Esos son los tres básicos que utilizamos en el Fray Bernardino cuando estuvimos por ahí, y algunas veces la fenomenológica del Jasper, ¿verdad? Del Carl Jasper, que también es bastante complejo para comprender, porque ahora que después de que yo egresé en el 2003, pues lo vuelvo a leer y lo vuelvo a repasar y lo vuelvo a entender hasta de otra forma. Entonces sí es complicado. Hay muy respetable también la escuela, por ejemplo, del Instituto Mexicano de Psiquiatría, que son un poquito más objetivos, en donde aplican test inicial. Yo lo he empezado a hacer ahora en mi consulta particular, en donde estoy valorando el riesgo suicida con la escala de Plutchik. Estoy valorando la de acontecimientos vitales a lo largo de la vida, que es el Bruga. Estoy aplicando el de autoestima, que es el Rosenberg. Estoy aplicando el de depresión, que es el Zung y Conde, y estoy aplicando el ASC, que es el de ansiedad. ¿Para qué? Para irlo fundamentando en lo que el usuario está esperando entrar. Pueden estar realizando los tests que son autoaplicables y que también favorecen para enriquecer su expediente y me facilitan a mí hacer la detección rápida, ¿verdad? De acuerdo al tiempo que tenemos de consulta. Bien, alguien que quiera comentar, así digo, hay varios mensajes, sobre todo de felicitación, agradecimiento y admiración. Dice, saludos, fue un gran maestro en la carrera, un abrazo. Ivonne Arellano, excelente ponencia.
Miguel, el doctor Briones, bueno, te felicita por tu magnífica exposición. Liliana Romo, excelente tema, doctor, como siempre, con gran elocuencia. Yo aprendí el examen mental contigo, un gran maestro, y siempre tenerlo en revisión continua para poder realizarlo asertivamente. Saludos. Lisette, Alicia, con este libro nos formaron a los pasantes en el Hospital de Salud Mental. Excelente manual, muy bien explicado. Excelente ponencia, excelente ponencia. Es decir, pues de admiración y respeto, Adrián. Digo, hemos tratado siempre de, aquí en las sesiones académicas, siempre tener un nivel alto. La verdad es que tratamos de tener un buen nivel en cuanto a las ponencias y pues qué mejor que en esta ocasión tú que estás con nosotros, ¿no? No, te agradezco mucho tus palabras y la manifestación de los compañeros psicólogos y médicos. Recuerden que lo más importante es que debemos de ser un complemento en nuestras actividades y que todos son excelentes profesionistas en la medida en que no dejen de leer y leer y leer, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Ojalá puedas estar con nosotros en alguna otra sesión, ya definiremos el tema, pero pues te va a seguir molestando. No, no es molestia. Me comprometo a que les voy a enviar una serie de diapositivas sobre esto que estuvimos hablando para que les sea de fácil consulta. Y bueno, aquí recuerdo que el examen mental que de inicio se estuvo aplicando ahí en el psiquiátrico aquí en Durango fue de una compilación que hicimos yo, el doctor Adrián González, la doctora Mónica Rojas y algunos compañeros ahí, el doctor Gabriel Alejo, que está en San Luis Potosí, y varios compañeros del Fray Bernardino Álvarez, que hicimos esa compilación sobre el examen mental. Y se ha convertido pues en un clásico, tanto entregarlo, yo espero que así lo sigan haciendo, en el hospital psiquiátrico y que también lo hacemos con el personal de psicología y pasantes que tienen su rotación ahí por el hospital materno infantil, ¿verdad? Está a disposición del que guste y es una buena herramienta para poder iniciar en la práctica clínica, ¿no? Excelente, excelente, muy bien. Y en los comentarios de tu ponencia de Altamira, Tamaulipas, o sea, aquí tenemos personas de México, de varias partes de la República escuchándote. Y pues bueno, con esto pues cerraríamos. Queda pendiente tu constancia, participación, Adrián. Estamos en la parte del diseño. Estamos iniciando el año. Te toca ser parte de los que estamos iniciando el año con el pie derecho y hasta ahorita pues muy, muy bien y de gran nivel. Gracias a ti. Muchas gracias. Estamos al Gracias. pendiente, Adrián. Cuídate mucho. Saludos a todos. Gracias. Gracias a todos y nos veríamos el próximo martes a las 9 de la mañana. Un abrazo. Hasta luego. Bye, hasta luego.